Baisha bomba, eisha papeina, coina na ame, ayuma hina weruma nyande de programa mi, pende programa entero vete a peja arroba, a pejenduse wakira wakina ka al hatoralo hermano cuera. Penangin un pastor Emilio Vázquez estaba con el lugar departamento de Itapuel de Peina y Mellimo y Ondive. Tika tu hangwen shaji kumbu ya hawo copa pina nyande yarañe enter ru ya no jeva. Hoy queda coñane corazón guaitepe hamuiteñane aputu un guaitepe. Peisha. Yaja esa edición número 536 de Al Hatorado hermano fuera. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 10 de donde el teorema Yiqueta Hamwasao Mapeme Abibeti abrazo rompe falda Peisha. Yaja más esa más 595985162975975 Naame. O imagina ya buja mañana mensajito mi yeja y pureñe en bupure. Y que todos han ya jare y ese ya poño un día para coacoñaner en viapo. Ya pa ahí mi ya puta y mi son cosas de la vida ya ya frena y mi guribero ko angañañeja allí más ser humano ni gojinaja a veces oye ya pete lamba asiñan de lado ñan de familia todo entonces ya frena y mi ya solucionado mía ñan de rute tenía ita ira y te veja ñe putu ope ñembo entero ve a ver ese favor peja pecha veí agradece se tapiza cuera muy que colaboración y mi jamba ese putu ma cuejina Cato Angüencha, ropa le algunos gastitos y, o sea, familia mija, securi, pero ya, rojo, imagínate, no, todo ya operamos, joina. Bueno, ya continuará, ningo, ya responder a ningo pregunta, porque está coñan de evita pecuar, jamba, coñan de programa peguaga tu pedacio, sí, ya respondeta porque ya ha anotado y pa, ya anotado, man. De acuerdo a los estamos en dúo hoy no ya ponen de preguntas y para a veces ya retoca llegar algunos puntos en algunos grupos guri ya po pesa ya retoca llegar pero grupo pende más hoy nos preguntan a mí a veces ya no ñamo en lleve más la ñande programa pero la mamburete yo huevino por ejemplo ñande cuando en meta y na que es a mí primera de Corintios 1 10 y meta. A veces lo está poniendo un demo y te primera de Corintios 1:3, pues son grupos y viene mañana solucionado mi allá. Y que tú, sí, y que tú ve poniendo, ni pues no voy a guardar, algunos pe en Duramo, imagínate que tú pe estudiar taramo. Pero para la vende preguntando hacemos en la programa, pero JP directo grupo, pues si no JP me vende particu IBE. Paigo Pastor Sergio, paigo sean inu se pejen hueco ñanderute terembia pope guave hija yerovia ñande Salvador ve. Bendiciones yo ande en guaraja abuye que hina yaja ese YouTube por siempre hoy no están visitas hina ñande página YouTube bebé go Pastor Sergio ya ponían de la video mite sana anga muy que tu han esa jupio lo mitad visita mi han página esa algunos que tú oye pues no oía muy te galata esa hina revisar hina y más guare ya 1 o 2 años atrás guare más a ver pesa hina por seguir con apuesta con ate ya poco esfuerzo de ella puede ver bisa apuesta más lo mitad me que tú han hecho de provecho ara hina bueno ya se me ya reco ave y me YouTube cada hija tora pesa ve video ya tu página Facebook Emilio Vázquez ya mío ahorita se acuerdo compartía y veía y conocíamos ahí coca hija toda versión video y me versión WhatsApp radio WhatsApp vive a pesar veía hoy na video tena audio veía a mi Telegram vive a pesar ya ese me de catuveina bueno vaya de coina a bella era coñe por andumi bueno pegaría muy te Juan pero y tal uno con la esa piola pa iscuera ponguare y bueno esa es cuestión de caifa y guatamina pero peango esa ya ti aclaratoria y hay porque probablemente upagui oye asa y miñan de la sacerdote fuera ponguare no eran levitas o sea algunos decían si eran descendientes directos si en ese momento estaban esa misma fariseo, bueno, no eran fariseos los sacerdotes en ese tiempo, porque al parecer tampoco era levita. Va, ella está entonces, y algunos la anda por y veis va, eso ya ejerce la sacerdocio, porque se pongo a explicar, BM.
No recuerdo nomás si le dije que los sacerdotes eran de la línea de los saduceos. No eran fariseos, no eran fariseos, amigos. Hashe Maragua explicaba me pongo a que la y Guasuquera sacerdote, sumo sacerdote, humianda Beima por orden de la Torah, sino por orden de Roma. Roma, bueno, la homoía que la Guasuquera se o repetavea su escuela o ya por las escuelas y a permanecer la escuela hipotajabe, a nivel todo nos vemos en otro. Tal fue habíamos explicado el tema ese de por qué había dos sumos sacerdotes porque Caifás y Anás los itaje iñan de pongo en bachata la dos sacerdotes y dos sumos sacerdotes, o sea, me haya explica paiteguri. Ja, o faltaba que ser, pongo por lo menos la explicáis que no eran fariseos. A lo mejor pape punto de la falla de micro. Era muchos de los sacerdotes. Aunque haya un cuestionamiento, oye, Topaguri, vete ahí escrito, vete ahí tumba, ve que probablemente que Caifás y eso haya sido de la línea de los verdaderos, que esto, que aquello, pero no tenemos nada serio históricamente. Estaba ahí la comentario. Da cuando me topan un documento arqueológico que tú me haya repasado, pero ya de PM, a partir del siglo más o menos un tiempo antes de del Mesías, estoy llamando a mi Saduceo, que era Oyupi en el poder no, en en el templo como sacerdote. Eh, Oyapongo, Arejico y Betín golpe, y más o menos en el siglo 200 años antes del Mesías, probablemente. Y desde ahí ya no le vemos más tanto así a la corriente de arónica genuina, puretetela o por descendencia de hijo de sumo sacerdote o yupiala en el cargo, sino ya póngalo y tan golpe, hija, no es golpe de estado, bueno, golpe de estado, len donde iba el sacerdote gobernar o sea, vigílate nada ahí, pero golpe de templo más no ya puedo que golpe de sumo sacerdote ya por lo menos. O no es la legítimo a veces muy conveniencia. Y esto también se desarrolló durante la toma de o ganado un mi macabeo fuera o ganado un la guerra mi gentiles fuera. Ahí sigue Oyupima y Cueva muy de acuerdo a su conveniencia. A partir de esos tiempos ya no había no hay registro de linaje de sumo sacerdote de la línea arónica que no se puede seguir, no le puede decir que sí, en el tiempo del Mesías ya iba a estar y linaje en el sumo sacerdote del Mesías porque ya es más bien, oye, corrompe paitem. Eh, En tiempo del Mesías, en el poder del templo y en el sacerdocio, pero y corrupto y teí, eran sí, todavía estaban los saduceos. No hay hay documentos que nos digan que hayan sido de la línea real de Aarón, que no creo que ellos iban a ser tan corruptos allá. Ni tampoco que eran fariseos. Los fariseos no estaban como sumos sacerdotes, pero sí eran miembros también de Sanedrín. Y dividí, güey. Eh, a Sauceo y corrupto y te ya muy corrupto. Negociaban políticamente con los romanos. Yo. Ya atribuirla, no, ellos dicen que es de la descendencia directa de que amó de Sado, el tiempo de David, en esto que aquello, pero la corrupción se va. Mm. Eh, sí, lo que pasa que entonces cuando se explica también a ver otro eh, y pucuta la explica pato pero allá posee ti reseña el tiempo de los macabeos que canan o en libro apócrifo Macabeo primera y segunda de Macabeo está entre los libros apócrifos pero es histórico sucedió no se puede llevar como sagrada escritura
ni como Torah porque no tiene enseñanzas doctrinales espirituales. Pero sí, fecha muy importante del triunfo de los macabeos. Bueno, Guarengo, mi sacerdote del templo, no reconocía que el reinado de los macabeos porque ilegal porque no pertenecía a la dinastía davídica. Los macabeos no eran de la descendencia del rey David. Entonces, por ley no podían ser, para ser rey tiene que ser la tribu de Judá. Entonces, solución, la reacción militar de los macabeos no se hizo esperar. A mi sacerdote, o expulsar a algunos macaneados, o yo primero estaban en su pecuera, o yucán, a un miango la oñe refugiada que desierto del Mar Muerto, a los cuales se le atribuyen el resurgimiento o el surgimiento de los esenios de la cueva de Cunra. Y cuera guazú, oñe muñaco, legal. Estos eran los sacerdotes legales, ¿será? Así es que ya ahí ven cómo nació ya en tiempo de los macabeos. Ahí se instalaron los saduceos hasta el tiempo del Mesías que estaban ahí macaneando. Pues esto no era la línea real de ahí la Aarón y Muñaré de sangre ya es con Ajangay. Bueno, a ver, otra cuestión es de cuándo aparecieron los rabinos míos. Entonces, para que con años podemos venir seminario aparte. Hay que ser ahí con primera de Corintios. Quizá haga otro capítulo, ve ya un poquito de introducción y que tú ya pues vea con rabino fuera va tiempo voy a aparecer ahí. A lo mejor un poquito de reseña histórica antes de acuerdo a la pregunta que sea importante, ¿verdad? Antes de que cada bloque de Primera de Corintios. Bueno, hemos hecho en observación. Eh, ella respondemos, me gustaría responder en el programa muy buena pregunta de la aparición de los rabinos. Bueno, rabí, bueno, yes, a mí, a ver, otro ya le una pregunta referente a, muy claro estaba esto de la congregación de Elohim, que había sido realmente, era el verdadero pueblo, que se regían realmente en obediencia en el desierto, y que no es algo nuevo o una fundación nueva de una iglesia nueva que empezó el Mesías, ni que tenía que ser guiado por un líder como Papa que es Pedro. Ahí con de Jaguarera, ya ahí con es tiempo ñande ya puma es. Bueno, y es a mí 1:10 veo va ñande. Os ruego pues, hermano, por el nombre, la Reina Valera, os ruego pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Bueno, Avillama hablan de, claro, la congregación del Mesías, o sea, la congregación que continuó el Mesías de Elohim, sí, era la continuidad del pueblo santo que se apartaron de la santidad en Israel, se apartaron de la Torah en el desierto. Que andas ahí, vete congregación, pues, o fundada con el Mesías, ni o fundada con Pedro, claro. Pero sí, hubo divisiones. Hubo divisiones. Acá otra pregunta es si esta división que el cual habla. Veamos Pablo, deja ahí Pedro. Este es Pablo el que está hablando acá. Del cual habla Pablo Ginaga. Es, tuvo tuvo un efecto hasta el día de hoy. Si ahí empezaron las religiones, bueno, la sí, ya empezaba, puede ser, ¿por qué no? No es que empezaban religiones, sino diferencias doctrinales. Jaupea visiu perio ñe fundatas y no algunas religiones, algunas congregaciones con nombre peamos. Pero sí, ya es Shamakuri, por ejemplo, Hecho 11:26, donde ya había alguna ruptura, ya había algunas divisiones, ya Oñembojera distinto más, Oñembojera más por primera vez cristiano, ya ahí empezaba.
Es en dura moco que se ve a explicar cuestiones de los obispos que se apartaron de los nazarenos que se autodeclararon cristianos y demás. Pero sí, ya coape coaco división, oye, ahí en el apóstol Pablo ya empezaba, ya había división, claro que sí. Oye, más división, pero y tal como, por ejemplo, iglesia pentecostal, iglesia peamos, eso fue muy, sí, eso es lo que vale hacer, eso fue ya ahí con Lutero en 1517. La iglesia pentecostal nace en la Reforma, ahí en la Edad Media. La iglesia pentecostal o evangélica protestante no tenían dorecoiviti existencia en tiempo de Pablo. Y hay documentos. Si ustedes estudiáramos la historia de Lutero y Sinclio y otros reformistas protestantes en diferentes puntos de Europa, ahí se van a dar cuenta, de acuerdo a los fundadores de esas divisiones se iba eh, formando las religiones cristianas. Pero sí, había una religión cristiana barete, que era el catolicismo, que estaba el arrianismo, estaba el marcianismo, Marción lleguía, bueno, y un grupo ya, pero en el siglo II, III, en el siglo IV sí ya estaban estos, pero así como hoy ya de cojaisa, iglesia pentecostal, iglesia pare de sufrir, estos no tenían en existencia cuando esos son nuevos, estos son nuevos, bautistas, estos son nuevos en comparación a esto que ya ahí se encuentra en los siglos II, III, que cada uno tenía su definición doctrinal, algunos, y estaban los nazarenos. Entonces, sí, podemos decir que ya acá o pintamos ya de Primera de Corintios, ya o pintamos ya de acá. El tema está que ya continuáramos, ya le paupea, ya es chata que Pablo Peorajay que PTI informe, pero en el versículo 11 de Seningo oye weruñe penderejegua mamaba tapizacuera pejengüe oñembatía cloerógape oinja ñerairo ñecon oin pende apitebe. Bueno, esto sería 11 porque he sido informado acerca de vosotros. Ven, Nami, porque he sido informado acerca de vosotros, hermano mío, por lo de Chloe que hay entre vosotros contienda. También allá estamos allí en Corintio. eh, Vemos que Oñemón Barete en el año 56 más o menos, después del Mashiach. Y más o menos ya ha pasado como 25 años más o menos de la muerte del Mesías. Ya vemos ahí que sigue, o sea, que oye, dividimos, hay mañeco hoy, ya hay más diferencia de pensamiento, de doctrina. Peteño robia uno jaisa, otro robia otro jaisa, aparte del problema, oye, ya es a mi versículo 13, ve, 12, ve, oí o seguía a Pablo, ve, a ver, oí, a SPM, peningo, peñemongueta, ja, belleo, yo, yupe, sheningo, ja, Pablo, raquerigua, seca tu ja, Apolo, raquerigua, a seca tu ja, Pedro, raquerigua, a seca tu ja, el Mesías, raquerigua, esa. O sea, a veces esa que empezaba a haber divisiones, aparte de que ya había divisiones en pensamiento, en doctrina, también tenemos un problema. Cada uno quería validar lo que decía el líder. Veas ese líder. A veces dice Pablo Arauquiri. O sea, soy seguidor de Pablo. Eh, ya es a mí, Reina Valera. Y yo quiero decir que cada uno de vosotros dice, no, mira, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Seba, yo soy del Mesías. Entonces vemos que surgen divisiones ya aquí en Primera de Corintios 1, verso 10 en adelante, ya la a ver, y más 12 y me refiero que uno de ustedes está diciendo yo soy de Shaul, otro yo soy de Apolo, otro yo soy de Kefa y otro yo soy de Mashiach.
Acá el que pregunta Kefa es, no, Kefa es Pedro. Da igual se depende de Biblia, bebé, Reina Valera, pedimos eso, bebé. Kefa es Pedro, Ina. Kefa, está en, a depende de saber que ese era el nombre que le puso el Mesías a Pedro. A mañanita, a ver, Kefa, 12 vio. Eh, yo soy de Apolo o soy de Cefas. Cefas, Kefas es Pedro. Sí. A ver, Reina Valera. Apolo Cefas. Sí. De Topa Vimpe es el mismo. No hay que estar mal en la vida. El problema es que en el español hemos hecho con C. Pero en su original tiene que ser Kefas. En arameo. Igual. Roca. Piedra. Bueno. Entonces, cada uno le coge vila y líder a cada uno como botuchabela y líder, ¿verdad? Va eso, genio tal congregación, guaja, se congregación, ve la líder de apóstol se anam, brena, pensando yo mo ahí poco apetimo, no hasado la se líder, ne y aquí hoy que ina la pulpito ve ahora y pajo apa, las pinas. Hasado pastor Emilio Yupioñe, ahora pejo y pa. A las pinas, pero no se defende ya, es sincero y te. Ay, ay, ay. No, siempre hubo ese problema de querer enaltecer al líder. Ya, pues ya esa taina, Pablo, va y taina, no. Vio pe la peña, pues peña problemas. Son los líderes, los protagonistas, lastimosamente hoy día. O predicar, o ya pues la programa, en Ambrena, oye, muy famoso, se hay que hacer la centro de atención, ahora hace y arija, oye, ya, o que el Mesías. No, o ni na mandó ahí el Mesías, sino oñemo propaganda. Es como si fuera que él es el nuevo Mesías. O sea, es una forma de idolatrarse a uno mismo. A mí o seguía, te iba a pichagua, y por a ver tú, no, y ante hoy, no, fulano es tal de hoy, no, la y pastor, no, porque la y diácono, no, porque la y evangelista, no, porque y apóstol, no, porque nambrena, no, porque ese apante hoy la ese profeta que a lo mejor ya, uy, mía, y el Mesías. Con el M en su forma más original, cuidado que si tenemos tanto seguimiento a los líderes humanos, esta vez o crear doctrina o crear supuestas revelaciones entre comillas, papá. Japender a jata bebaire, penembotawi. No puede haber revelaciones que contradigan lo que ya ha sido estipulado en la escritura en su forma original. Siempre es la. Bueno, la congregación de Elohim se estaba dividiendo por anteponer a sus líderes y no al Mesías. Bueno, estudio y de provecho todo PM. Escuela ningo oye dividí porque o mumba eguasubela y líder cuérabe, no mumba eguasu y la Mesías, no mumba eguasu y la proyecto salvífico del Padre. Cada grupo defendía la postura y prédica de su líder, olvidándose de que estos solo son servidores del Mesías. Es ver la tema, solo servidores del Mesías. Versículo 12. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Kefa, yo soy del Mesías, yo soy de esto, yo soy de aquello, se hace pea, pea, y vale, pea, nombre, pea, oñe, pona, pea, pues, pea, ungido, pea, claro. ¿Por qué no llevamos en cuenta si realmente nuestro líder está hablando conforme a la verdad escritural? Ojo, página de Biblia de la GIA. O practicaba la humildad, la obediencia. Umiamba nada ya. Más bien ella upise nicho de la ubipora. Se panda y potayo y más a veces somos famosos ni hace famoso sei. Pues hoy la se consigna. A ver, el todopoderoso es el Mesías. Hoy la más ven ahí no la encuentra. Coquejeti está pisando más penemando más vio la de seguidores cueras y mamina oye burlano y tal y te digo eres cola de seguidores peamos. Ya no es mis seguidores. Tiene que ser seguidores del Mesías. La baico dice deben de seguir montones de personas de la líderes de pico la Mesías, de pico la Herúa la salvación, de pico la el todopoderoso, de pico la a la solución, Gina, de Jehuipi con la bendición.
Cuidado con esto. Bueno, eh, no, ellos en ninguna, una cosa es, no, a ver, estás explicando. Yo no estoy en contra de honrar a los siervos, esa es otra cosa, pero idolatrar es otra cosa. Para la entender, honrar, obviamente, ya respetar, ya ayudar, respetuosamente, menos, oye, equivocar, ya embollar ella, ya eso es la verdad, porque eso también es una forma de honrar. A mí, sea ahí como, sé como líder, algún hermano se como éramos, respetuosamente. Japati honra se en porque ese honra porque ese algo muy valioso que es una enseñanza. Anillimo atila solamente la honrar al líder, ella ya popaitea la y ya hubiéramos ya anda ya ella su embaebe. Allá forrar su plata. Y por ahí ya ayudar, ya yo ayudar entre hombre, pero no pasa por ahí las cosas. Y idolatrar es cuando ne cuestiona y repilla, imagina la oye equivocas, es ante lo mismo te seguí. Jaime va igual sube. Jaime consejo lo mitad me o seguí jamás, eso es una forma de idolatrar a un líder. Bueno, y sí, engrandecerle por sobre todas las cosas. Llamo va igual su llamo tu ya. Llamo pueden dar tu sitio. Bueno, mañana se hará borejina. Anianga mumburete. Sí, mientras esté en el camino de la verdad. Mientras esté en el camino de la verdad, se puede honrar, claro que sí, se le puede ayudar, se le puede de todo. ¿Sí? Ahora, si se equivoca y no quiere reconocer, acá la pregunta es, ¿qué pasa si ya sabe que tu pastor está equivocado y te sigue siguiendo el diezmo? Eso tan de igual, oye, voy para a alguien que está errando, a alguien que no quiere reconocer la verdad, a alguien que está imponiendo, alguien o imponer la autoridad han de forzar, han de diezmar donde. Ahora yo te voy a decir una cosa, su maldición no va a tener peso, porque ¿dónde dice que el pastor que no recibe diezmo tiene derecho a maldecir? Que te va a ir mal, que se te va a caer tu negocio, que se va a quedar colgado tu negocio, que quebratan de negocio, a ni nada que él, de hecho, esa clase de personas se maldice a sí mismo porque está errado a no reconocerse la verdad. Se rige por revelaciones propias o filosóficas, doctrinas humanas, pero si no va por la escritura, ande de pijama, ande ella retirarse, ande no, porque ojo ahí tan de, como que diezmara, que esto, que aquello, ande de ella posee, nadie te puede obligar, eso no es obligatorio. Echan de tan de, como ya mo que niente y la ñende, aquí quilloso gote, pero te voy a ser sincero. Bueno, pega tuya responde este es 1.13 se va. La división, acá hay un mensaje muy fuerte. En este Primera de Corintios 1.13 hay una enseñanza. Hay potape le porado, es revelación, hoy es revelación, realmente. Hay potape ña tende a pele ponas allá y catu en haga otro programa para analizar. Oye, mapa. A ver, ya pues piñan en poco este día Araguay, ya pues y calentamiento y ya retomar, y ya hoy en el programa y yo pata con era muy hemos programa era y nave. Atoralo, hermano, fuera shalom, bendiciones hasta mañana. Bueno es adorarte, Yahweh. Podemos adorarte, Yahweh, es tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre podemos adorarte, Yahweh, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grandes son tus obras, bueno es alabarte, Yahweh.
sobrar, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande son tus obras, bueno es alabarte, Yahweh. Nombre Yahweh, exaltaré tu majestad, glorioso eres. Por siempre te proclamaré y alabanzas te daré, porque digno eres tú, a ti sea honor y poder. Digno eres tú, recibe adoración, Yahweh. Tu nombre Yahweh exaltaré, tu majestad glorioso eres. Por siempre te proclamaré y alabanzas te